Estados Unidos es, incuestionablemente, la superpotencia de nuestra época. Todos vemos sus películas, escuchamos su música, bebemos sus bebidas, comemos sus comidas, jugamos sus juegos, aspiramos a conocer algunas de sus ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando nació esto no era para nada así. Si hoy vemos un mapa de Estados Unidos, podemos notar que cuenta con varios territorios de ultramar, extendiéndose a lo largo de 2 continentes, llegando incluso en algún momento a controlar territorios en África y en Asia. Como vimos en el video sobre la independencia de este país, los primeros 3 estados americanos, correspondientes a las 13 colonias, se independizarían siendo una franja arrinconada entre el Océano Atlántico y los montes Apalaches. No sería sino hasta el Tratado de París de 1783 que los británicos reconocerían su independencia y le cederían también los territorios indios que estaban entre los Apalaches y el río Mississippi, limitando ahora el nuevo país con el virreinato de Nueva España. En 1799 Napoleón se convertiría en primer cónsul y en el año 1800 firmaría con España el Tratado de San Ildefonso, mediante el cual España le cedía a Francia la Luisiana en Norteamérica, que había sido francesa hasta el final de la Guerra de los 7 años, a cambio de territorios en Toscana, términos que fueron ratificados con el Tratado de Aranjuez en marzo de 1801. Pero, ¿para qué quería Napoleón la Luisiana? Muy fácil, para venderla. Ese mismo año, el presidente Thomas Jefferson enviaría emisarios a Francia por primera vez, iniciando las negociaciones donde los gringos, que solo esperaban comprar la parte que limitaba con el Mississippi, vieron que los franceses les ofrecieron todo el territorio que incluía partes de la Florida Occidental que siempre había sido de España, territorios que hoy forman parte del sur de los estados de Alabama y Mississippi. La compra se concretaría en 1803 y los gringos terminarían adquiriendo 2.144.476 kilómetros cuadrados por la módica suma de $23.213.568, o lo que es lo mismo, $7 por hectárea, de la época, obviamente. El siguiente territorio en ser adquirido sería la Florida en 1819 mediante el Tratado de Adams-Onís, también llamado Tratado de Amistad, Arreglo de Diferencias y Límites entre Su Majestad Católica el Rey de España y los Estados Unidos de América. Aquí España terminaría de ceder ambas Floridas, la oriental y la occidental. También renunció a una posible reclamación de la Luisiana, a los territorios de Oregón por encima del paralelo 42 norte y cedió los derechos de navegación por el Mississippi a cambio de que Estados Unidos reconociera la soberanía española en el resto de los territorios del Virreinato de Nueva España. Y para 1821 el asunto de los límites entre Estados Unidos y España quedaría finalmente resuelto. Pero México se declararía imperio y se independizaría de España ese mismo año, imperio que caería en menos de 2 años en febrero de 1823, proclamándose ese mismo año la primera República Federal. Pero lo peor aún no había llegado, simplemente era un problema en gestación en un territorio fronterizo al norte de México, que desde hace algunos años había empezado a recibir colonos gringos, colonos con una religión, idioma e idiosincrasia diferente a las formas mexicanas, colonos que iban a esa nueva tierra con una sola misión: arrebatársela a México. El territorio más poblado de México es y siempre ha sido el centro del país. Lo fue antes de la llegada de los españoles a América, lo fue durante la época del virreinato y lo es ahora. Y no es por nada, sino porque al sur el país se estrecha y le corta el paso a la Sierra Madre de Chiapas, y al norte tienen desiertos como el de la Baja California, el de Sonora, el del Altar o el de Chihuahua. Mientras que en el centro hay un altiplano con clima estable y mucha tierra fértil gracias a los ríos y volcanes de la zona. Para aquel entonces, en Texas, la gran mayoría de la presencia mexicana se concentraba en algún que otro fuerte y en algunas misiones franciscanas enviadas a cristianizar a los indígenas de la zona en tiempos del virreinato. En 1825 Estados Unidos volvería a desempolvar la cartera y le ofrecería a los mexicanos comprar Texas por $1 millón. Esta oferta sería rechazada y 2 años después aumentaría $5 millones y también fue rechazada.
Los gringos decidieron dejar el asunto como estaba debido a que en ese momento no tenían la capacidad de entrar en guerra con México y tampoco tenían nada que México quisiera a cambio como para adquirir Texas en una negociación. Los mexicanos eran conscientes de esta situación y habían dejado descuidada la frontera norte. Además, hay que tener en cuenta que para llegar a esa zona desde la Ciudad de México hay que atravesar varios desiertos, por lo que tampoco era muy fácil mantener hombres allí. Pero en aquel momento el mayor problema de México no estaba fuera de sus fronteras. Luego de la caída del imperio, la inestabilidad política se volvió bastante común en México, al igual que pasó en la República de Colombia original, conocida hoy como la Gran Colombia, y en todas las uniones latinoamericanas que colapsaron. En Yucatán estallaría un conflicto étnico y los indígenas de la zona declararían una república en 1823, integrándose voluntariamente a la Unión en diciembre del mismo año. Pero muchos de ellos aún conservan el deseo de conformar un estado independiente. Y ese problema sigue existiendo hasta hoy en esa zona, pero eso es un tema para otro video. México tenía miedo de que algo parecido pasara al norte, así que decidió continuar permitiendo la llegada y establecimiento en el lugar de colonos gringos. Y digo continuar porque esto es algo que venía pasando desde hace tiempo, especialmente durante el reinado de Iturbide, que promovió esta migración. Uno de los colonos que había llegado en esa época fue Stephen Austin, un hombre nacido en Virginia y criado en Missouri, cuyo padre recibió una concesión de tierras en Texas, donde Austin empezaría a fundar su colonia. Al independizarse México, su proyecto, que aún estaba en pañales, corría peligro, especialmente porque Iturbide decidió no reconocer las concesiones hechas por España, por lo que Austin tuvo que viajar hasta la Ciudad de México para que el emperador aprobara la concesión de su padre. A raíz de este incidente, México aprobaría nuevas leyes con el objetivo de promover la migración gringa en el norte, instituyendo la figura del agente empresario y registrándose como tal Austin, quien recibiría 67,000 acres de tierra por cada 200 familias que llevara hasta Texas. Y señores, así es como se institucionaliza el tráfico de personas. Y ustedes pensarán por qué promover la migración de gente que llega a la zona a crear colonias si no se adapta a la cultura local, en lugar de pedirle a los mexicanos que se muden para allá. Y la respuesta es bastante sencilla. ¿Ven esta foto? Esto está ubicado en el altiplano mexicano en el centro del país. ¿Ven todo ese verdor? ¿Se imaginan lo fértil que debe ser esa tierra? Por otro lado, esta es una foto del desierto de Sonora. ¿Dejarías de vivir en el primer lugar para migrar al segundo? Eso pensé, y la verdad es que los mexicanos de la época tampoco querían hacerlo. Por cierto, quiero aclarar que no estoy insinuando que el desierto de Sonora sea feo o sea un mal lugar para vivir ni nada parecido, sino que, bueno, hace 200 años las condiciones de vida en esa zona eran mucho más duras que en el centro de México, porque bueno, es un desierto. Lo importante es que entiendan que la comparación no tiene como propósito hacer molestar a nadie ni denigrar ninguna zona de México. La segunda razón es que los mexicanos de la época se confiaron. Ellos creían que Estados Unidos siempre iba a ser un país incapaz. Además, la situación con los colonos pasaba desde tiempos del virreinato, con la diferencia de que en ese entonces los gringos que llegaban debían jurar lealtad al rey, aprender castellano, convertirse al catolicismo y castellanizar sus nombres. Es decir, que si te llamabas George Bush pasarías a llamarte Jorge Arbusto o algo así. Esto después de la independencia dejó de ser así, muy probablemente por un tema de recursos y luego por la naturaleza del propio modelo republicano. Y hablando de república, a Stephen Austin le molestó muchísimo el establecimiento de la República Federal en 1824. No porque él no fuera federal, al contrario, quería la mayor cantidad de autonomía posible para su comunidad de gringos endogámicos. Lo que le molestó fue que el estado de Texas se uniera por decreto a Coahuila, naciendo el estado de Coahuila y Texas, que en ese momento era el más pobre de la Unión. Austin volvió a Ciudad de México y le pidió a Guadalupe Victoria que por favor separara a Texas de Coahuila, a lo que Victoria respondería ¡Ya, güey! Y Austin se regresó molesto a su casa. En 1827 el hombre intentaría introducir la masonería en Texas, y al año siguiente México prohibió la masonería, por lo que a Austin no le quedó más que acatar. El 21 de diciembre de 1826 se dio el primer intento de secesión de una pequeña parte de Texas, conocida como la Rebelión de Fredonia.
Duró hasta el 31 de enero del año siguiente y no llegó a nada, entre otras cosas porque Austin y sus colonos ayudaron a los mexicanos a reprimir la rebelión. México recién empezaría a sospechar que capaz no estaba gestionando bien todo el asunto migratorio en 1832, cuando los colonos ya sumaban 11,000 personas y Austin se mostraba cada vez menos cooperativo. Además, no les gustaba para nada que Estados Unidos haya intentado comprar Texas 2 veces. Y a pesar de que llevaban desde 1830 intentando reducir la migración gringa, no lo habían conseguido. Para 1833 el debate entre federales y conservadores seguía muy vivo, y de nuevo no solo en México sino en toda la región. En el país azteca los conservadores centralistas se hicieron con el poder al mando de Antonio López de Santa Anna, que si vieron el video sobre el Imperio Mexicano espero que lo recuerden porque les dije que sería importante. El 23 de octubre de 1835 la Constitución de 1824 sería derogada y se promulgarían en su lugar unas bases constitucionales, causando la reacción inmediata de territorios como Yucatán o Zacatecas. Este último incluso intentaría separarse del país. Sin embargo, lo más grave ocurriría un poco más al noreste. En Texas, al ver lo que se venía, los tejanos iniciaron una serie de disturbios y las tropas mexicanas fueron enviadas a combatirlos, siendo derrotadas en la batalla de González y en el sitio de Béjar. Santa Anna sería enviado a combatir y lograría ganar algunas batallas, entre ellas la de El Álamo, que se ha convertido en una especie de mito fundacional de Texas. Pero tras ser sorprendido en medio de una siesta, el ejército de Samuel Houston diezmaría a las tropas mexicanas y capturaría Santa Anna, quien sería obligado ahí mismo a firmar el Tratado de Velasco reconociendo la independencia de Texas y declarando el cese de las hostilidades. Además, la nueva frontera no estaría ya en el río Nueces, sino en el río Bravo, quitándole territorios a México que nunca antes habían pertenecido a Texas. Aunque obviamente en México no reconocieron este tratado, con toda la razón del mundo además. A pesar de esto, Texas ya era independiente de facto, y Estados Unidos estaba feliz con toda esta situación, ya que al estar poblada básicamente por inmigrantes que aún conservaban su identidad, anexar el territorio ahora sería mucho más fácil sin tener que comprar nada ni declararle la guerra a nadie. Lo primero que hicieron los tejanos al ganar su independencia fue restituir la esclavitud que había sido abolida en México en 1829, pero eso es un tema que estaremos tocando más a fondo en el video de la Guerra Civil Estadounidense. Esto fue un duro golpe para México, que si bien no reconocía legalmente la independencia de Texas, sí lo hacía de facto, puesto que habían desistido con el envío de tropas y decidieron dejar a los tejanos en paz. Y no tanto porque quisieran, sino porque la inestabilidad dentro del país aumentó con los intentos de secesión de Yucatán, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Y por si no fuera suficiente inestabilidad, el 19 de julio de 1840 hubo un golpe de estado fallido liderado por el federal Valentín Gómez Farías. A raíz de todo esto surgieron una serie de ideas para intentar normalizar la situación, como poner a reinar en México a algún monarca de una casa real europea o establecer una dictadura militar. Esta última opción sería la que triunfaría, ascendiendo al poder el 10 de octubre de 1841 a Antonio López de Santa Anna, asumiendo el Ejecutivo con capacidades extraordinarias para gobernar y legislar, mientras el Congreso se encargaría de redactar una nueva constitución. En 1844, el demócrata esclavista James K. Polk llegaría a la Casa Blanca con un firme objetivo: anexar Texas a Estados Unidos durante su mandato. El 4 de julio de 1845, el Congreso de Texas aprobó la oferta de los Estados Unidos. El 13 de octubre se ordenó la anexión y el 29 de diciembre de 1845, Polk firmaría los documentos que integraban formalmente a Texas como el Estado 28 de la Unión. La transferencia de poder terminaría de darse el 19 de febrero de 1846, y en mayo de ese mismo año, Estados Unidos enviaría militares a resguardar la frontera de su nuevo estado. El detalle está en que México nunca había reconocido a Texas como un país independiente, y además, el límite del estado de Texas para ellos era el río Nueces, mientras que para Estados Unidos era el río Bravo, que está mucho más al sur, encontrándose en este último con tropas mexicanas
mexicanas, donde escalarían las tensiones, se dispararían mutuamente y finalmente iniciaría la guerra el 23 de mayo de 1846. Y para evitarse problemas con otros posibles intentos de secesión, el 22 de agosto de 1846 los mexicanos restauraron la Constitución del 24, iniciando un periodo conocido como Segunda República Federal. Toda esta situación sería aprovechada por los colonos gringos en California, que el 14 de junio del mismo año declararon su independencia bajo el nombre de República de California, y esa sería la razón por la que la bandera de ese estado a día de hoy se ve así. Y no, el oso no tiene dos cabezas. A diferencia de Texas, la República de California no duraría ni siquiera un mes debido a que la idea sería abandonada y la reemplazaría directamente la causa de la anexión a Estados Unidos. Hace unos minutos dije que Estados Unidos era incapaz de sostener una guerra con México, y sí, lo era en 1825. Usualmente cuando se habla de historia no somos conscientes de la cantidad de tiempo que pasa. Aquí estamos hablando de 21 años, la misma cantidad de tiempo que ha pasado desde el 2003 hasta la publicación de este video. Estados Unidos aprovecharía todo ese tiempo para comerciar, industrializarse e integrar poco a poco territorios a su país, mientras que México y los países hispanos en general habían perdido mucho tiempo metidos en conflictos internos, ocasionando que para el 46 los gringos ya fueran algo parecido a una potencia regional y superaran a los mexicanos en todos los apartados técnicos y militares. Con inestabilidad política, y esto es en general, no se puede aspirar a tener ningún tipo de progreso real. México se independizó en 1821 como un imperio. 2 años después, Santa Anna dio un golpe de estado y se proclamó una república federal que duraría apenas 11 años, aboliéndose en favor de una centralista que también duraría 11 años hasta la restitución de la Constitución Federal del 24. Un país no puede prosperar así, es prácticamente imposible. Exactamente lo mismo pasó con Venezuela y la Nueva Granada luego de la separación de la República de Colombia original fundada por Bolívar en Angostura. Guerras civiles tras revoluciones tras más guerras civiles. Por otro lado, Estados Unidos sigue teniendo la misma constitución desde 1787, con bastantes enmiendas, sí, pero hasta ahora la primera constitución ha sido la única, por lo menos hasta junio de 2024, que es para cuando va a estar saliendo este video. Con idas y venidas, el siglo XIX gringo fue bastante estable, o bueno, por lo menos mucho más estable que el hispanoamericano o el europeo, lo que le permitió superar al que anteriormente fue, junto con Perú, el territorio más rico de toda España, incluso más que la península. Los gringos decidirían tomar la capital, así que bloquearon los puertos mexicanos en el Golfo de México mientras avanzaban por tierra con todo lo que tenían, intentando dividir las tropas mexicanas. Y sumado a esto, Yucatán aprovechó el caos para declarar definitivamente su independencia de México y declararse amiga de los gringos. Si bien la guerra no sería declarada sino hasta el 23 de mayo, ese mismo mes, antes de ese día, hubo varios enfrentamientos entre gringos y mexicanos, como el sitio de Fort Texas y las batallas de Palo Alto y de Resaca de La Palma, todas terminando en victorias estadounidenses. En cuanto a la guerra en California iniciada en junio, los mexicanos tuvieron una victoria en la batalla de Olompali, pero serían vencidos en la batalla de Monterrey de California, y en la de Yerbabuena. En esta última, los gringos lograrían ocupar todo el pueblo de Yerbabuena en California sin disparar un solo tiro, pasando algo parecido con las batallas de Cañoncito y Santa Fe en Nuevo México, donde no hubo bajas de ninguno de los dos lados y los mexicanos se retirarían ante las tropas gringas, que los superaban por mucho en número. El 21 de septiembre de 1846, los gringos llegarían a Monterrey, y luego de 3 días de batalla intensa y de la llamada capitulación honrosa por parte de las fuerzas mexicanas, los estadounidenses entrarían a la ciudad, donde cometerían varios crímenes de guerra, atacando a la población civil, saqueando sus casas, abusando de sus mujeres y desviviendo a familias enteras.
El general Zachary Taylor admitió todas las atrocidades de las que se le acusó, pero no hizo nada para castigar a sus hombres. Esta batalla también fue la primera vez en que el batallón de San Patricio participaba del lado de México. Verán, durante todo el siglo XIX una gran cantidad de irlandeses migró a Estados Unidos. Esta gente no era bien recibida por varias razones, pero la principal era su religión. Mientras que los gringos son mayoritariamente protestantes, los irlandeses son católicos. Al estallar la guerra formaron el batallón de San Patricio, conformado enteramente por irlandeses y por algunos alemanes originarios del sur de Alemania, otra zona mayoritariamente católica. Al llegar a México y ver que los mexicanos eran católicos, además de recibir un buen trato a pesar de su condición de enemigos, la mayoría de los miembros del batallón decidió cambiar de bando y defender a México. La situación de derrota constante se mantendría hasta el sitio de Los Ángeles y las batallas de Chino y del Rancho Domínguez, finalizando las tres con una victoria mexicana, luego de las que se libró la primera batalla de Tabasco al sur de México entre el 25 y el 26 de octubre, cuando el gobernador de Tabasco, Juan Bautista Traconis, se negó a entregar la plaza a los gringos. Diga usted al comodoro Perry que primero moriré con mi guarnición antes de entregar la plaza, causando el bombardeo de la flota estadounidense sin que pudieran tomar la ciudad. Por su parte, los tabasqueños se mantuvieron alerta toda la noche para repeler cualquier asalto. A la mañana del 26 de octubre, los gringos reiniciaron el bombardeo. Los cónsules de España, Alemania y el Reino Unido incluso le insistirían a Traconis que rindiera la ciudad, a lo que el hombre respondió: la única forma de evitar el bombardeo es que los invasores se retiren. Perry siguió bombardeando la ciudad sin éxito, tras lo que solicitó una tregua con la mediación de los cónsules de Alemania, Francia y el Reino Unido, y una vez concedida tuvo que regresarse por donde había llegado, capturando 5 navíos mexicanos en el proceso. Luego de la primera batalla de Tabasco, México lograría encadenar una serie de victorias en las batallas de Natividad, San Pascual, El Bracito y Santa Clara, pero la mala racha continuaría con las batallas del río San Gabriel, La Mesa y de la Cañada en enero del 47. Lograron una victoria en la batalla de Mora, pero fueron derrotados en el sitio del pueblo de Taos el 5 de febrero del 47. Y el 22 de ese mismo mes estallaría la batalla de Angostura en lo que hoy es el estado de Coahuila. En esta batalla, las tropas de Santa Anna consiguieron frenar el avance gringo, pero en lugar de seguir avanzando y hacer retroceder a las tropas, Santa Anna inexplicablemente se retiró. Luego de otra victoria mexicana en la batalla de Sacramento el 28 de febrero, los gringos los derrotaron en la batalla del Paso de Embudo, y el 9 de marzo desembarcarían en Veracruz, una de las ciudades más importantes de México, que es la conexión directa entre el Golfo y la capital. Tras 20 días asediando la ciudad, los gringos logran tomarla el 29 de marzo, poniéndose en marcha lentamente hasta la Ciudad de México. En este momento, 2 comandantes se encargarían de liderar a las tropas, Winfield Scott y Robert D. Lee. Acuérdense de estos nombres porque serán muy importantes en el video de la Guerra Civil Estadounidense. Ambos se enfrentarían a las tropas de Santa Anna en la batalla de Cerro Gordo, donde los mexicanos tuvieron 1000 víctimas entre muertos y heridos, y 3036 soldados fueron hechos prisioneros. Al día siguiente, Matthew Perry logró tomar Tuxpan tras una breve batalla donde las fuerzas gringas superaban en casi 4 hombres a 1 a las mexicanas. En junio del mismo año, Perry volvería a intentar tomar Tabasco, y esta vez, desgraciadamente, le saldría bien. Hay que señalar que para ese entonces Juan Bautista Traconis ya no era gobernador. El 19 de agosto del 47, ambos ejércitos se encontrarían en Padierna, y a pesar de que ambos se adjudican la victoria, fueron los gringos quienes continuaron avanzando hacia la Ciudad de México, ganando también las batallas de Chucubusco, el Molino del Rey y la de Chapultepec, llegando Winfield Scott a las puertas de la Ciudad de México, que sería asediada desde el 20 de agosto de 1847 hasta el 15 de septiembre, día en el que el presidente Manuel de la Peña se rindió debido a la falta de hombres. El ejército estadounidense hizo su bandera en el Palacio Nacional el 16 de septiembre, bastante desmoralizador teniendo en cuenta que ese día se conmemora el inicio del proceso independentista en México. Pese a esto, hubo algunas batallas hasta principios del año siguiente por parte de tropas que se negaban a rendirse, como la batalla de Mulegé, que terminó con una victoria mexicana, pero en las siguientes de Huamantla, Puebla y Santa Cruz de Rosales no hubo mucho que hacer frente al ejército gringo.
La capital de México había sido tomada y no les quedaba más que firmar lo que sea que Estados Unidos les impusiera, por lo que el 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, conocido popularmente como Tratado de Guadalupe Hidalgo, y entrando en vigor el 30 de mayo del 48. Aquí harían lo típico, se declararían la paz, se restauraría el orden constitucional, las fuerzas de ocupación se irían, los prisioneros de guerra serían repatriados, etcétera, etcétera, etcétera. Lo verdaderamente humillante para México fue la pérdida del 51% de su territorio, fijando la frontera siguiendo los ríos Gila y Bravo y permitiéndole a México un puente de tierra que conectara Sonora con la Baja California. También se permitiría el libre tránsito de buques y de ciudadanos gringos por el Golfo de California y el río Colorado. El territorio perdido en esta guerra equivale a los actuales estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Arizona y Texas, y partes de Wyoming, Colorado, Kansas y Oklahoma. Además, en 1853, con Antonio López de Santa Anna como presidente de México, se decidió vender por $10 millones una zona conocida como La Mesilla, ubicada en el desierto de Sonora, al sur de los actuales estados de Arizona y Nuevo México. Al finalizar la guerra, inició otro periodo de inestabilidad en México, donde además Santa Anna sería dictador nuevamente. Y tras una serie de eventos que conté en el video del Segundo Imperio Francés, nacería el Segundo Imperio Mexicano de la mano de Napoleón III y con Maximiliano de Habsburgo como emperador. Mientras tanto, en Estados Unidos, donde aún era legal la esclavitud al sur del país, todo este territorio incorporado había traído un desbalance entre los estados esclavistas y los estados libres, por lo que tras 13 años de peleas legales, los gringos se verían involucrados en otra guerra, pero esta vez sería dentro de su propio territorio y contra sus propios connacionales. Esta guerra fue el inicio de una serie de intervenciones y de abusos bastante graves que iría perpetrando Estados Unidos en la región. Pero lo que más me llama la atención es la forma en la que empezó. Primero enviaron colonos que poco a poco se irían asentando en tierras mexicanas durante décadas, hasta que luego de haber tenido mucha paciencia lograron incorporar una gran cantidad de territorio y extenderse de costa a costa. Capaz por eso ellos son los principales interesados de que no solo México, sino muchos países de la región sigan hundidos en la violencia, el narco y en muchos casos tiranías. Capaz es por eso que ciertos políticos le tienen tanto miedo a la inmigración ilegal, porque saben muy bien lo que puede pasar cuando los inmigrantes se vuelven mayoría. Que por cierto, en enero de este año fue noticia que los hispanos ahora son el grupo demográfico mayoritario en Texas, incluso sobre los blancos gringos. Así que veamos qué nos tiene preparado el futuro. Solamente tengamos paciencia. Pero dime tú qué opinas de todo esto. ¿Te parece bien lo que hicieron los gringos? ¿Qué opinas de Santa Anna? ¿Crees que en algún momento México logrará recuperar sus territorios? Hazme saber tu opinión en los comentarios. Muchas gracias a todos los miembros del canal por hacer que todo esto sea posible. Recuerda que puedes unirte en el botón que está por acá abajo para contar con ciertos beneficios exclusivos a cambio de una pequeña colaboración mensual. Si te gustó el video, dale like para que YouTube se lo muestre a más personas, compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo, suscríbete si aún no lo has hecho y sígueme en Twitter, Instagram, TikTok y Facebook si quieres ver más contenido como este.